Ahora mismo estamos en la página de ventas de Adplify y lo que vais a poder ver es pues todas las funcionalidades de Adplify. En mi blog, en pasosparaCrearEmpresa.com, vais a poder ver esta página de ventas en español, para que podáis ver de una forma más sencilla pues todas las características que tiene esta aplicación. Como os digo, es un conjunto de 7 aplicaciones en una. Os voy a explicar una por una cada aplicación. A continuación os voy a pasar a una demo y al final del vídeo os voy a hablar del funnel completo, de la venta principal y de las ventas adicionales que tenéis con Adplify. En primer lugar, lo que os permite con la aplicación Page Watcher, os permite ver todos los anuncios que vuestros competidores tienen. Muchas veces Facebook oculta ciertos anuncios que no podemos ver de ninguna manera. Si por ejemplo estamos en el nicho de la ropa, en el nicho de los zapatos o en el nicho de la pérdida de peso, nos va a interesar saber qué hacen nuestros competidores para conseguir sus suscriptores y sus clientes. Bueno, pues la aplicación de Page Watcher nos permite ver las empresas competidoras, nos permite ver qué anuncios están utilizando y que les está funcionando. Desde luego, si están invirtiendo dinero en anuncios en Facebook es porque les está funcionando, con lo cual ya vamos a saber el tipo de anuncio que nos va a funcionar a nosotros también, porque estamos en el mismo nicho. A continuación, la aplicación Hidden Audience Finder nos permite encontrar audiencias que están ocultas para nuestros nichos. La plataforma de Facebook Ad Manager en muchos casos no nos permite encontrar ciertas audiencias, pero con esta aplicación de Adplify las vamos a encontrar. Otra aplicación se llama Behavior Retargeter, que lo que te permite es poder hacer retargeting a personas que puedan estar interesadas en tus productos y en tus servicios. De esta forma vas a convertir muchas más ventas. ¿Por qué? Porque ya le estás mostrando tus anuncios a las personas que realmente están interesadas, que ya han manifestado un interés previo por tus productos y por tus servicios. También lo que te permite con la aplicación de Page Targeter es poder hacer retargeting a las audiencias de páginas de tus competidores. ¿Cómo? Pues te va a mostrar las páginas, las fan pages que tienen tus competidores dentro de Facebook y vas a poder utilizar esas audiencias, esos seguidores de estas fan pages de tus competidores. Por otra parte, tienes Email List to Audience. Pues mira, lo que te permite esta aplicación es conseguir que todos tus seguidores que están dentro de Facebook los puedas migrar a tus autoresponders, a tu autoresponder. De esta forma no solamente podrás contactar con ellos en Facebook, sino que también podrás contactar con ellos porque les podrás enviar emails. Esta aplicación lo hace de forma automática, no tienes que hacerlo tú manualmente. Aquí tienes una aplicación que a mí personalmente me gusta mucho.
esta aplicación se llama Ad Decorator. Lo que te permite es hacer que tus anuncios pues llamen muchísimo más la atención. ¿Cómo consigues que llamen más la atención? Pues utilizando, decorando tus mensajes. ¿Cómo? Te permite incorporar emojis, te permite cambiar la letra a cursiva, subrayada, y entonces lo que va a hacer es pues que llame la atención, que salte a la vista de la persona que está navegando por Facebook, va a ver tu anuncio y le va a llamar la atención y se va a parar, va a tomarse unos segundos para leer tu anuncio, cosa que en muchos casos no pasa porque ya tenemos la mente diseñada para obviar los anuncios, pero si en el momento que vemos emojis y vemos otro tipo de letra diferente, pues lo que vamos a hacer es pararnos para leer el mensaje. Por otra parte, lo que tenemos esta aplicación que se llama ROI Calculator, que lo que te permite es calcular tu retorno a la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Pues basándote en lo que tú inviertas en anuncios en Facebook, te va a hacer un cálculo aproximado del beneficio que tú vas a conseguir. Esta aplicación realmente no sé hasta qué punto es exacta, pero bueno, es una aplicación que te va a dar una idea de cuánto beneficio vas a obtener con tus anuncios en Facebook y te dará una estimación para que tú veas si es una campaña que va a ser rentable o no va a ser rentable. Estas son las características, las aplicaciones que tienes con Adplify. Vamos a hablar del producto en sí. A mí personalmente los productos de Facebook me gustan, pero siempre hay que tener en cuenta que las aplicaciones de Facebook siempre van a depender, por así decirlo, de los algoritmos y de cómo Facebook funcione. Si en un momento determinado Facebook cambia su forma de trabajar y hay que modificar el software que tú adquieres, pues puede que estés a lo mejor unos días o una temporada sin poder utilizar una determinada funcionalidad porque Facebook ha cambiado la forma de trabajar y esto pasa muy a menudo con Facebook. Os voy a enseñar la cantidad de softwares que yo he adquirido para utilizar en Facebook y han pasado pocos días o pocas semanas y ya no funciona. ¿Por qué? Porque Facebook cambia la forma de trabajar y ya ese software no se actualiza y realmente hemos perdido el dinero. ¿Por qué os hablo de Adplify? Porque Technic-Force es una de las pocas empresas de software que se encarga de actualizarlo todo. Si Facebook hace algún cambio y el software deja de funcionar, ellos se encargan de actualizarlo para que siga siendo funcional, cosa que muchas otras empresas no hacen. Por eso a mí me veréis muy pocas veces hablar de softwares que sean de Facebook. Precisamente por eso, porque muchas empresas a mí no me dan la seguridad de que dentro de 2 semanas, 3 semanas o 2 meses el software siga funcionando. Sin embargo, os hablo de Adplify y os hablo de Technic-Force, de Sibiljit Gupta como desarrollador, porque a mí me da mucha seguridad de que si en algún momento Facebook modifica algo, ellos van a actualizar sus softwares. Por eso son unos programas, unos softwares que normalmente son de pago anual. ¿Por qué? Porque ellos invierten mucho dinero en tener sus softwares actualizados. Por eso hoy que es el día del lanzamiento de Adplify
Y en estos pocos días, si estáis interesadas o interesados en adquirirlo, os aconsejo que lo adquiráis hoy mismo, porque mañana va a estar más caro, pasado mañana va a estar más caro, pero si esperáis 2-3 días, automáticamente pasa a pago anual. Ahora lo tenéis a un solo pago, con 2 años de actualizaciones constantes. Si decís, bueno, pues ahora no lo voy a comprar, lo voy a comprar la semana que viene, pues lo podréis comprar la semana que viene sin ningún problema, pero tendréis que pagar anualmente con el software. Aquí os dan en estos 2-3 días de lanzamiento, y además Technic Force lo hace religiosamente en el momento que pasan los días de lanzamiento, sigue teniendo la página de ventas activa, pero es de pago anual. ¿Por qué? Porque ellos invierten dinero en actualizar sus softwares. Hay otros vendedores que te venden los productos de Facebook muy baratos, pero no tienes la seguridad de que dentro de 3 semanas te vaya a funcionar. Entonces, por eso yo os recomiendo productos de Technic Force, porque actualizan sus softwares. Y en el caso de softwares que funcionan dentro de Facebook, pues es mucho más importante adquirir un producto de confianza, porque Facebook a la mínima cambia todo y las aplicaciones hay que actualizarlas, y en muchos casos si no es una empresa seria pues no lo va a hacer, pero Technic Force sí lo va a hacer. Dicho esto, que es muy importante, os voy a hablar de la demo. La demo está hecha por Cyril Jit. Yo os la voy a traducir. Si tuvieseis alguna duda puntual, pues ya haría yo la revisión del software un poco más extensa, o aclarando ese punto en el que tenéis dudas. Podéis ponerme las dudas tanto en comentarios como en mi sitio web, por WhatsApp o por email, y yo os contestaré. Y otra de las cosas que son importantes, después de la demo os voy a hablar del funnel completo, de las ventas adicionales de este producto Adplify. Sin más, vamos a pasar a la demo y espero que os resulte interesante. Vamos allá, a la demo. Pues aquí os voy a hablar de la demo de Adplify. Aquí os habla que se han conseguido 322 ventas por menos de $1 por venta. Esto es gracias a los anuncios dentro de Facebook. Aquí hay otro caso de 36 ventas por 50 céntimos por venta. Aquí 69 ventas por $1.50 por cada venta. Esa es la inversión en anuncios dentro de Facebook. Ni que decir tiene que este software única y exclusivamente es para personas que hacen anuncios en Facebook. Ahora mismo estamos dentro de la aplicación y tenéis ahí las 7 aplicaciones dentro de Adplify. En primer lugar, lo que vamos a ver es la aplicación de AdWatcher. Aquí pues hay ya unas campañas, ¿vale? Son los títulos de ciertas empresas, los nombres de ciertas empresas que queremos ver qué anuncios están haciendo dentro de Facebook. Aquí pues lo que vamos a hacer es pegar una URL, por ejemplo, de una empresa que nos interese. Aquí, por ejemplo, queremos ver la fanpage de Puma, ¿no? Pues vamos a querer ver los anuncios que está haciendo Puma, ¿vale? Aquí estamos viendo pues todos los anuncios que tiene Puma. Vemos el estilo, ¿vale? Imaginaos que tenéis una tienda de productos de deporte, de ropa de deporte, pues ahí lo que veis es pues el tipo de anuncios. Podéis recibir incluso a vuestro correo electrónico cuando haya algún tipo de actualización, ¿vale? Eso es importante. Entonces lo que estamos viendo es el tipo de anuncios que están haciendo en Puma. Entonces pues
que si están invirtiendo dinero en estos anuncios es porque están obteniendo un beneficio. Entonces sabemos que convierte. Bueno, pues si tenemos una tienda de ropa deportiva, pues ya sabemos qué tipo de anuncio, qué estilo de anuncio vamos a hacer. Ahora estamos en la aplicación Interest Finder y que vamos a hacer aquí es poner una palabra clave. Por ejemplo, shoes, zapatos, elegimos la región, le damos a search y vamos a ver todas las empresas que están dentro de Facebook, pues que venden zapatos o zapato deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podemos hacer grupos. Si creamos un favorito, a la izquierda lo veis, lo de Create Favorite, podemos crear como un grupo en el que vamos a meter pues todas las empresas que a nosotros nos interesen que estén relacionadas con ese grupo, en este caso shoes, ¿vale? Vamos a ir buscando y pues vemos más o menos las empresas que a nosotros nos interesan para ver, para encontrar pues realmente el tipo de anuncios que estas empresas están haciendo, ¿vale? Las metemos en los grupos. A continuación vamos a ver otra aplicación diferente. Aquí tenemos Retargeter Filter, tenemos anuncios de Facebook y podemos añadir filtros, ¿vale? Tenemos que meter primero nuestra cuenta de Facebook, ¿vale? Nuestra cuenta de Facebook, elegimos nuestro filtro, como queremos filtrar. Por idioma o por la fuente de referencia, por el número de visitas, por el día, las fechas de las visitas, ¿vale? Visiting device, desde dónde están visitando Facebook, si es desde un ordenador o desde un teléfono móvil, etcétera. Podemos hacer filtros ahí para encontrar audiencias. También podemos buscar por campañas específicas. Ahora tenemos aquí Email to Audience, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a poder es migrar a nuestra audiencia que está dentro de Facebook, la vamos a poder migrar a nuestro autoresponder, ¿vale? Y aquí lo que podemos hacer es darle a Add Custom Audience, crear una audiencia y elegir el autoresponder y la lista dentro de nuestro autoresponder donde queremos que vayan aquellas personas que han mostrado interés en nuestras publicaciones. De esa forma podremos hacerles retargeting. ¿Para qué? Para que en el momento que han mostrado interés les salga, siempre que entren a Facebook, les salga nuestro anuncio. Es para eso, para lo que sirve esta aplicación Email to Audience. Aquí pues ponemos un nombre, una descripción, añadimos el autoresponder que nosotros queramos, le damos a Sync para que aparezca todas las listas de nuestro autoresponder, ¿vale? Y de esa forma, cada vez que una persona muestre interés, pues se le aparecerá, aparte de que se le haga retargeting,
que bueno, esa es otra funcionalidad de la que os había hablado antes. De esta forma tendremos el email de esa persona, el email ya de Facebook, con lo cual es un email ya verificado, y podremos enviarles nuestros newsletters, nos podremos comunicar con ellos mediante email. Es para eso para lo que sirve email. Esta funcionalidad de la que os acabo de hablar. Ahora vamos a ver Ad Decorator. Esta es la que os decía que a mí me gustaba mucho. ¿Por qué? Porque podemos añadir un montón de cosas. ¿Para qué? Para que llame la atención. Para que llame la atención nuestro anuncio y pues que podamos tener más conversiones en nuestros anuncios, ¿vale? Podemos poner flechas. Aquí aparece pues un montón de flechas que podemos poner en nuestro post. Aquí, como veis, podemos hacerlo como puntos, o lo podemos quitar, ¿vale? Podemos poner aquí esos iconos de flechas, ¿vale? Aquí le podemos poner emojis, como podéis ver aquí. ¿Veis? Podemos repetir emojis, podemos seleccionar un texto. Podemos poner ahí, antes del texto le podemos poner ahí un emoji. ¿Vale? Podemos editar nuestro post para que llame la atención. Esto es única y exclusivamente para hacer que la persona se pare para ver nuestro anuncio. Podemos elegir el número de emojis que queremos añadir. Ahí, por ejemplo, nos han aparecido 10 corazoncitos, ¿vale? Podemos añadir banderas, podemos añadir números, bueno, los emojis, y en Others pues aparecerán más. Aquí podemos buscar por palabra clave. Si queremos ojos, pues nos van a aparecer todos los emojis que tienen como palabra clave pues ojos. Nos van a aparecer pues todos esos. Si ponemos mano, pues nos van a aparecer las de manos que nos aparecían antes. Y para lo único que sirve esta aplicación es para decorar nuestros posts. Nada más. No es una cosa imprescindible, pero sí que ayuda a que la persona se pare y que lea nuestro anuncio. Es para lo que sirve Ad Decorator. Ahora vamos a pasar a Page Targeter. Aquí lo que vamos a hacer es buscar fanpages dentro de nuestro nicho, de nuestros competidores, para buscar la perfecta audiencia. Aquí vamos a poner, por ejemplo, shoes, zapatos. Vamos a buscar la cuenta fanpages que estén todas relacionadas con zapatos. Y pues veis, Clarks, Bush, Dale Shoes, etcétera, etcétera. Entonces pues lo que haremos es darle al botón Target. Podemos buscar. Ahí vamos a ver la cantidad de likes que tiene, que también es importante. Por ejemplo, shoes.com, le vamos a dar a Target porque tiene 308.000 likes, con lo cual es una fanpage que es interesante, que tiene si tiene tantos likes es que tiene muchísimos seguidores, ¿vale? Vamos a Target y ahora lo que vamos a hacer es ROI Calculator. Aquí lo que nos va a dar información, nos va a preguntar cuánto quieres invertir al mes.
¿cuál es tu CPC? ¿Cuál es el CPC que esperas tener? ¿Cuál es tu radio de conversión? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cuánto cuesta cada producto para saber el precio unitario? Entonces, pues tú pones ahí el precio. Mira, por ejemplo, $39, tal, lo que quieres invertir, y te calcula basándose en el CPC y en el ROI, en el retorno de la inversión, pues te dice, basándote en la tasa de conversión, te va a calcular el retorno a tu inversión, lo que vas a obtener de beneficios. Y aquí, pues en general, vas a poder ver todas las aplicaciones de un solo vistazo, ¿vale? Ahí tienes las notificaciones cuando alguna fanpage o alguna página de tus competidores pues ha modificado alguna cosa, si ha sacado un nuevo anuncio, etcétera, ¿vale? Ahí en las notificaciones pues vas a tener todo perfectamente actualizado. También se puede configurar para que se te envíe emails a tu cuenta de email. Y esto a grandes rasgos es Adplify. Es una aplicación que a mí me parece muy interesante. Tiene 5 estrellas de 5, sin pensártelo. Aquí, bueno, pues te ofrece 30 días de garantía, tú lo pruebas, si te interesa te lo quedas, y si no, sin ningún problema puedes pedir la devolución de tu dinero. ¿Vale? El precio ahora está a $39, ¿vale? Aquí puedes ver pues también pues los mensajes que está poniendo la gente relacionados con Adplify. Ahora, a continuación, te voy a hablar de el funnel completo. Te voy a hablar de tanto la venta principal, que ya te he comentado absolutamente todo, y ahora mismo está a $39, y te voy a hablar de todos los upsells y mis recomendaciones si veo que alguno de ellos pues es importante. Bueno, y como os prometí, vamos a hablar del funnel completo de todas las ventas adicionales que tiene Adplify. En principio, estamos viendo la venta principal. Tenéis dos opciones. Tenéis Adplify Elite Monthly, mensualmente, a $27, y tenéis Adplify un solo pago, ¿vale? Y lo tenéis a $32,95. Evidentemente esta pues es absurda. Un solo pago es lo que tenéis que coger. Podéis crear hasta 10 cuentas, podéis ver hasta 5 competidores, podéis crear 10 fanpages. A ver, no crear, sino que podéis monitorizar, ¿vale? Podéis monitorizar hasta 10 páginas, podéis conectar hasta 10 listas, podéis ver el comportamiento de 5 páginas y podéis hacer 20 búsquedas de audiencia al día. También podéis calcular el retorno a vuestra inversión de 5 campañas diarias. Estas son las restricciones de la versión principal, ¿vale? Ahora vamos a ver Adplify Pro. Con Adplify Pro podéis, en vez de las limitaciones que tenéis en la venta principal, pues se aumentan. En vez de poder monitorizar 5 páginas, vais a poder monitorizar hasta 50, ¿vale? Vais a poder buscar
clientes, por así decirlo, hasta ilimitadas páginas. Con la versión principal solamente a 10 páginas. Podéis conectar 10 listas de audiencia. Con la versión principal solamente 100 listas, creo que he dicho 10, 100 listas. Con la versión principal solamente son 10. Y esto es muy importante, tenéis 2 años de actualizaciones gratuitas. También lo que tenéis es una página de ventas que ya está hecha para poder anunciar vuestros servicios de anuncios. Si queréis crear una agencia y queréis promocionaros para crear anuncios para otras empresas, pues ya os proporcionan la página de ventas para que podáis promocionar vuestros servicios, ¿vale? Por otra parte, podéis ver el comportamiento para hacer retargeting en 50 páginas, no solamente 5 como en la versión principal, ¿vale? Podéis utilizar la aplicación de Hidden Insight Finder de forma ilimitada. Con la versión principal solamente os permitía 20, ¿vale? Y con la versión Pro podéis ver vuestro retorno, podéis hacer vuestros cálculos de retorno a la inversión de forma ilimitada, diariamente, cosa que antes os permitía solamente 5. Tenéis licencia comercial con ventas ilimitadas. Podéis crear vuestros anuncios para ilimitados clientes. Y aquí vais a tener un entrenamiento sobre PPC y también para poder tener vuestros anuncios, para poder tener más ventas y más clientes, más suscriptores obtenidos con los anuncios de Google. Esto es todo lo que vais a tener con la versión Pro. Aquí podéis echar un vistazo. A continuación, os voy a decir su precio, claro. Su precio lo tenéis, si lo queréis pagar mensualmente, que no os lo aconsejo por supuesto, son $34 mensuales. Si lo queréis pagar de una sola vez, son $54. Su precio va a estar a 97, si no me equivoco. Ahora lo tenéis a muy buen precio, la verdad. Vamos a ver el siguiente OTO, la siguiente venta adicional es Amplify Agency. ¿Qué tenéis con Amplify Agency? Bueno, pues lo que tenéis es lo siguiente. Podéis vender cuentas de Amplify y os quedáis con el 100% de los beneficios. Podéis crear estas cuentas de Amplify para que otros clientes puedan hacer toda esta investigación para crear sus anuncios y vosotros os quedáis con el 100% de los beneficios. Se os va a crear una cuenta de reseller, ¿vale? Y vais a poder admitir pagos mediante PayPal, transferencia bancaria, Bitcoin o de la forma que vosotros queráis. Vamos a ver los precios, porque tenemos dos precios. Uno, si vendéis Amplify la versión, pues la versión inicial, la versión principal, os cuesta $77. Pero si vendéis Amplify Pro, el precio es de 97. ¿Cuál os aconsejo de las dos? Bueno, aquí tenéis, si pagáis $77, vais a poder vender la versión básica, ¿vale? Y vais a poder vender 50 cuentas. De esta forma, si compráis esta versión, vais a vender la versión Pro, que es mucho mejor, y tenéis hasta 250
cuentas que podéis vender. Esta desde luego descartada. ¿Por qué? Porque de esta forma podéis vender 5 veces más cuentas, pero además de la Pro, ¿vale? Entonces su precio es de 97. Si estáis interesados en vender cuentas de Adplify, pues esta es la opción. Desde luego está descartada, porque además la diferencia son $20, que no es nada. La siguiente venta adicional es Leads to List. ¿Qué significa esto? Pues que vais a tener suscriptores a vuestros autorrespondedores de Facebook. A ver, me explico. Con este software vais a poder incorporar los emails de vuestros seguidores de Facebook, vais a poder incorporar los emails de los usuarios a vuestro autoresponder. Tiene que haber pues una interacción con estos usuarios de Facebook, ¿vale? Para que los podáis incorporar a vuestro autoresponder. Tenéis muchas ventajas a vuestro autoresponder o los CRMs que manejéis. Hay una ventaja muy grande. Muchas veces cuando las personas dan un email, puede ser falso o puede ser un email real, pero que no visiten absolutamente nunca. Con este software lo que tenéis es que se va a incorporar a vuestro autoresponder o a vuestro CRM, se va a incorporar el email que la persona ha utilizado para darse de alta en Facebook, con lo cual tiene que ser un email, por una parte es un email real y con alta probabilidad de que sea un email que la persona visite asiduamente, con lo cual vamos a tener muchas más conversiones cuando enviemos emails a estas personas. Este es un software que tuvo mucho éxito cuando se lanzó, ¿vale? Tiene que haber una interacción dentro de Facebook, ¿vale? De la forma en la que funciona es de la siguiente. Tenéis que hacer un anuncio en Facebook para generar suscriptores. En el momento que la persona pues quiera acceder quiera suscribirse, la persona no tiene que hacer absolutamente nada, solamente tiene que dar a un botón y automáticamente se nos incorporaría su email de Facebook a nuestro autorrespondedor, ¿vale? Esa es la forma en la que funciona. Esta venta adicional se llama Leads to List Pro. ¿Qué significa? Que este producto antes se vendió el año pasado se vendió la versión principal y la versión Pro. La versión principal pues estaría como a unos $47 y la versión Pro pues igual, a unos $47 o $67. Para obtener la versión Pro había que comprar la versión principal y la versión Pro. Aquí tenéis la versión Pro, ¿vale? La versión Pro a $47. O sea que es un tema muy interesante a tener en cuenta. De esta forma vais a tener unas listas en vuestro autorrespondedor, vais a tener unas listas con emails reales y con alta probabilidad de que sean emails que los consumidores visiten asiduamente, ¿vale? Eso es lo que obtenéis con este software. La siguiente venta adicional se llama Viral Reach Pro. Lo mismo, Viral Reach Pro se vendió en un pasado, se vendió la venta principal y luego había que comprar la versión Pro, pero en este caso, si lo compráis ahora, vais a tener ya la versión Pro a $47, ya la versión Pro. Este software a mí me parece que es una pasada y como me parece muy muy interesante, he decidido haceros la demo para que veáis lo maravilloso que es este software. Lo he puesto aparte, ¿vale? Para que veáis
lo fantástico que es este software a ese precio. Es un precio que realmente es un regalo, porque lo que podéis hacer con este software es fantástico. He creado un vídeo específico para esta venta adicional. Normalmente no suelo hacer eso. Lo he decidido hacer esta vez porque me parece que Viral Reach Pro es fantástico. Entonces, lo que tenéis que hacer es, si estáis viendo este vídeo en YouTube, pues tenéis que buscar dentro de YouTube el vídeo que he hecho de Viral Reach Pro, o si estáis en mi blog, más abajo, debajo de este vídeo, vais a ver el vídeo de Viral Reach Pro. Esa parte es una venta adicional de este producto, Adplify, ¿vale? Pero creo que es muy interesante que tengáis en cuenta este software. Su precio es $47, como os he dicho. Por último, tenéis esta venta adicional, que es la número 5, si no me equivoco. La venta adicional número 5 se llama AdResponse y es un software que te permite controlar los comentarios que haya dentro de Facebook. Pues hay gente o que hace comentarios despectivos, o que utiliza insultos, o lo más común es que si tenéis una fanpage en la que estáis vendiendo un producto determinado, pues que haya gente que comente promocionando productos de la competencia. Con lo cual, este software lo que va a hacer es banear o bloquear esos comentarios, dejarlos como pendientes para que nosotros decidamos si queremos admitirlos o no, para que no aparezcan directamente y estén promocionando otros productos, la competencia, tranquilamente. Entonces, este software pues es muy útil. Su precio es $47, como antes, es la versión Pro también, ¿vale? Y en su momento se vendió la versión normal y la versión Pro. Pues aquí tenéis la versión Pro. ¿Qué pasa con este software? Pues yo sinceramente, si tenéis 2-3 comentarios diarios, pues los podéis vigilar vosotros. Si tenéis una fanpage que tiene pues pocos seguidores, lo podéis hacer vosotros. Si ya tenéis fanpages grandes, o para personas que tengan muchas fanpages, etcétera, pues está muy bien, porque controla este tipo de cosas. Podéis elegir palabras clave para bloquear, pero una de las cosas que yo veo para el mercado hispano puede ser que bloquee o banee palabras en inglés, porque este software está creado en idioma inglés. Entonces es más fácil que sea más efectivo cuando todas las interacciones sean en el idioma inglés. En el idioma español, pues ya no sé si será tan efectivo, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Esta es una venta adicional que es interesante, ya os digo, para fanpages muy grandes, para fanpages que tienen mucha interacción, y yo creo que funcionará mejor en el idioma inglés, ¿vale? Mi recomendación, pues es evidente que la venta adicional número 4 a mí me ha gustado mucho, Viral Reach me ha gustado muchísimo, y como siempre os aconsejo la venta adicional el número 1, la OTO número 1, que es la versión Pro. La versión Pro siempre os va a dar muchas más ventajas. Que tenéis, estáis empezando en Facebook, etcétera, y que tenéis una o dos cuentas o unos fanpages, pues con la versión principal es más que suficiente. Si me dais a elegir, ¿qué prefieres recomendar? ¿La versión Pro de Adplify o Viral Reach? Viral Reach, desde luego. Viral Reach es súper útil, es que es muy útil, porque te permite automatizar, que no os he dicho absolutamente nada porque como he hecho un vídeo adicional, pero ¿qué hace Viral Reach? Te permite automatizar los posts hasta 5 días y podéis enviar imágenes, texto, GIFs animados, vídeos a vuestras fanpages, ¿vale? Entonces eso es lo que hace Viral Reach, pero de todas formas he hecho un vídeo específico de esta venta adicional, ¿vale? Para que lo veáis. Y esto es todo.
Mis vídeos son muy largos, pero intento explicarlo absolutamente todo lo relacionado con un determinado producto. Probablemente haga un vídeo largo, completo, y luego haga un vídeo separado con la demo, otro vídeo separado con las ventas adicionales. Soy Nieves Marqués de pasosparaCrearEmpresa.com y de visualsmedia.net y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima.